En su apogeo, el Imperio Romano era la estructura política y social más extensa del mundo occidental, abarcando desde las costas de las islas británicas en el oeste hasta los desiertos de Medio Oriente en el este. Sin embargo, como todos los grandes imperios, la poderosa Roma experimentó un eventual e inevitable declive. La decadencia del Imperio Romano es una historia expansiva que narra siglos de cambios sociales, políticos y económicos. Fue un proceso plagado de conflictos internos y externos, plagas devastadoras e invasiones desestabilizadoras de tribus bárbaras. La crisis del siglo III marcó el inicio del severo deterioro del imperio. Una vertiginosa sucesión de emperadores de corta duración intentó hacer frente a las amenazas militares en varios frentes mientras reinaba en una burocracia casi en quiebra. Las constantes amenazas de las tribus germánicas invasoras, los persas sasánidas en el este, y los bereberes del norte de África debilitaron aún más el imperio. La adopción del cristianismo como religión oficial por el emperador Constantino I fue otro aspecto destacado de la decadencia del imperio. Esta transición condujo a transformaciones sociales y culturales fundamentales, alterando rápidamente los patrones tradicionales de la sociedad romana, y desencadenando controversias teológicas intolerantes que contribuyeron a la fractura del otrora unificado imperio. Las luchas internas y las amenazas externas pintaron un panorama sombrío para Roma en el siglo V. El severo saqueo de Roma por los visigodos bajo Alarico en el año 410 después de Cristo, la rotunda derrota del ejército romano por los vándalos en Adrianópolis, y la catástrofe a manos de los hunos bajo Atila en las llanuras catalanas invalidaron el dominio de Roma en las zonas occidentales del imperio. Suscríbete, es gratis, me ayudas mucho y deja un like. Gracias. Continuamos. A finales del siglo V, Roma en Occidente había perdido el control sobre sus provincias, estableciendo un cambio significativo de poder en Europa. Efectivamente, el fin del Imperio Romano en Occidente estuvo marcado por la deposición del último emperador romano, Rómulo Augustulo, en 476. La mitad oriental del imperio, conocida como Imperio Bizantino con capital en Bizancio, Constantinopla, continuó existiendo durante otros 1000 años. Sin embargo, era solo una sombra de su antigua gloria, y estaba cada vez más amenazada por enemigos externos como los persas y la potencia árabe emergente. La estructura económica imperial romana cayó en el caos cuando la disminución del suministro de cereales de las provincias conquistadas provocó un colapso generalizado de la urbanización. Además, los impuestos excesivos a las clases media y baja mientras la aristocracia intentaba mantener su lujoso estilo de vida provocaron un malestar social generalizado. La sociedad del Imperio Romano centrada en el ejército evolucionó gradualmente hasta convertirse en una autocracia marcial, marginando aún más a sus ciudadanos del Estado. Además, la tendencia a depender de legiones mercenarias y foederati bárbaras condujo a la alienación de la cohesión romana central, sentando las bases para la eventual fragmentación del imperio. La extensa y centralizada administración estatal que había logrado defender los territorios romanos durante siglos era corrupta, y a menudo servía a los intereses de los senadores y militares cada vez más elitistas. El debilitamiento gradual de este poder centralizado hizo que Roma fuera susceptible de desmoronarse bajo una creciente presión externa. El movimiento del enfoque comercial de Roma desde el Mediterráneo hasta los confines más lejanos de sus vastas fronteras también contribuyó al declive general. La perturbación resultante de las redes comerciales establecidas, y la creciente presión financiera que suponía mantener fronteras extensas debilitaron aún más el tejido económico del Estado. Las crecientes invasiones de las fuerzas germánicas tuvieron un impacto significativo en la estructura militar del imperio, disminuyendo la efectividad de combate del ejército romano. La batalla de Adrianópolis en 378 marcó un importante punto de inflexión, al que siguieron otras batallas decisivas que finalmente condujeron a la fragmentación del Imperio Romano Occidental. Roma, que alguna vez fue el lugar de nacimiento de la democracia, ahora luchaba contra la autocracia, con emperadores débiles controlados por los verdaderos poseedores del poder, el ejército y la burocracia imperial. La posterior sucesión de gobernantes impopulares, y los frecuentes cambios de capitales provocaron una pérdida de estabilidad política. La caída del Imperio Romano Occidental allanó el camino para el surgimiento de un sistema político más descentralizado, el feudalismo. Este nuevo sistema marcó el comienzo de la Edad Media, una época a menudo denominada Edad Oscura debido al importante declive de la ciencia, la cultura y la educación. El Imperio Romano cayó, no porque fuera conquistado por fuerzas externas, sino debido a una fusión de varias cuestiones interconectadas. Desde el surgimiento del cristianismo y las guerras internas hasta las invasiones externas y la caída económica, las razones fueron variadas, complejas y a menudo interrelacionadas, lo que marcó el fin integral de una era fascinante y gloriosa. A pesar de su caída, el Imperio Romano dejó una huella imborrable en el mundo. Su sistema de leyes y gobierno, su idioma y cultura, y sus ciudades y maravillas de la ingeniería sobrevivieron a la muerte del imperio. Continuaron evolucionando y dando forma al curso de la historia humana, asegurando el legado eterno del gran imperio. Como nota final, solo cayó el Imperio Romano Occidental. El Imperio Romano de Oriente, conocido como Imperio Bizantino, con capital en Constantinopla, sobrevivió otro milenio.
Su último vestigio, la ciudad de Constantinopla, conocida popularmente como la Segunda Roma, siguió siendo, incluso en su caída en manos de los otomanos en 1453, un testimonio de la grandeza del legado romano. La caída del Imperio Romano Occidental marcó la transición de la Antigüedad clásica a la Edad Media, un periodo de tiempo a veces denominado Edad Oscura debido a su supuesta falta de cultura y conocimiento. Sin embargo, mucho de lo que ahora se valora en el mundo moderno nació de las luces de esta era de transición. Considerada como la caída de una de las mayores superpotencias de la historia, los historiadores relatarán una y otra vez la caída de Roma, analizando la serie de acontecimientos que condujeron a su decadencia y eventual colapso. Esta importante caída debería servir como recordatorio para todos los imperios futuros de las consecuencias del poder desenfrenado y la importancia del crecimiento sostenible. De hecho, la caída del Imperio Romano encendió la llama de la Edad Media, marcando una transición de una civilización predominantemente urbana y comercial a una sociedad con una economía más rural y señorial. Preservar la memoria de esta transición en la historia nos beneficia la sabiduría necesaria para fomentar el crecimiento en nuestra era moderna, equilibrando el poder entre el Estado y la sociedad. Con la caída del Imperio Romano, el mundo enfrentó un desafío importante. El mundo conocido que había sido gobernado por una única entidad todopoderosa estaba ahora fragmentado y vulnerable. La división del imperio condujo a un periodo prolongado de caos e incertidumbre mientras naciones e imperios competían por el poder en un panorama político gravemente alterado. La decadencia y caída del Imperio Romano era inherente a su estructura, una estructura que se había expandido a una escala tan monumental que era imposible mantenerla de manera efectiva. A medida que nos maravillamos de las alturas que alcanzó, también debemos comprender y aprender de la inevitable caída que se desencadenó desde dentro. Roma no fue construida en un día, ni cayó de la noche a la mañana. Fue un proceso gradual y fragmentado que vio la lenta erosión del poder, la influencia y el poder de Roma, dejándola una sombra de lo que era antes. Una advertencia plagada de los fundamentos de los fallos humanos y el coste de la ambición desenfrenada. La caída del Imperio Romano no significa el fin de toda grandeza. Más bien, la conclusión de la menguante gloria del imperio preparó el escenario para el próximo gran salto de la humanidad, el nacimiento del Renacimiento y la Edad Moderna. Fue el proverbial fénix de las cenizas, lo que atestigua la inevitabilidad del cambio y los ciclos de la historia. Para concluir nuestra narración, mientras el Imperio Romano cayó, no desapareció porque vivió en los corazones y las mentes de las civilizaciones que engendró y nutrió. Su sistema legal, lenguaje, arquitectura, artes y cultura perduraron, dando forma al curso de las sociedades posteriores durante siglos tras siglos, perpetuando su rico legado hasta la era moderna. A pesar de toda la grandeza que representaba la Edad de Oro de los romanos, fueron sus debilidades humanas las que finalmente llevaron a su caída. Su historia sirve como advertencia y lección, un recordatorio del destino seguro que correrá sobre cualquier sociedad cegada por la arrogancia y el orgullo, cualquier imperio apático o negligente hacia su pueblo. Esta es la historia de Roma, la antigua superpotencia cuya fuerza se desmoronó bajo el peso de sus propios excesos e insuficiencias. Al examinar su historia, no debemos olvidar las lecciones que nos enseña, el recordatorio de la inutilidad de luchar por el dominio perpetuo sobre los demás, y el eco de las capacidades individuales y colectivas para contribuir al progreso y la desaparición. Al marcar el final de nuestro discurso, reconocemos que la memoria de Roma se niega a limitarse a las páginas de la historia, persistiendo a lo largo de las generaciones en diversas formas, en la arquitectura que inmortaliza el ingenio romano, en el lenguaje que perdura como un testimonio de su legado perdurable, y de las prácticas culturales y estructuras sociales, que siguen estando influenciadas por los reflujos y flujos de la vida romana. La historia de la caída del Imperio Romano, como ocurre con la mayoría de los acontecimientos históricos, está imbuida de innumerables hilos entrelazados que tejen una imagen de una época pasada pintada en sucesiones de triunfo y tragedia. Es un retrato de la civilización humana en constante cambio, que encarna la gloria de construir imperios poderosos, y las humildes repercusiones de su colapso soberano. Que la historia de Roma sirva como espejo de nuestros propios tiempos, un recordatorio de lo que son los humanos, lo que podrían ser y lo que, al final, llegarían a ser a pesar de sus aspiraciones más grandiosas y sus hazañas más poderosas. Dejemos que la historia del ascenso y la caída de Roma nos guíe quizás no hacia un futuro específico, sino ciertamente hacia un camino que refleje nuestro pasado humano compartido. Bajemos ahora el telón de esta majestuosa obra que fue el Imperio Romano, obra que se representó durante medio milenio, transfijando y cautivando las mentes de innumerables personas. A medida que el foco se atenúa y los aplausos se desvanecen, cerramos las lecciones y recuerdos que esta grandiosa actuación ha otorgado y grabado en los anales de la historia. Gracias por estar aquí. Suscríbete, es gratis, no te cuesta nada y me ayudas mucho. Publico videos de historia, leyendas y mitos del mundo todas las semanas. Puedes dejar un comentario o saludo. Que tengas buenos días, buenas tardes o buenas noches.